filósofo, arquitecto y viajero. Ciudades como organismos vivos. El sol, el viento, las estrellas, el silencio, sombra, son recursos naturales que son gratuitos. La arquitectura no es tanto que yo ejerza el oficio, tiempo para reflexionar. Ahorita es un lujo. Y es lo que necesitamos en el mundo también, ¿no? Ni siquiera estaba seguro de ser arquitecto y a veces todavía lo dudo. A diferencia de otros países no hay una movilidad económica. Una oportunidad para explorar el recurso de la naturaleza. ¿Qué te gustaría que la gente sintiera cuando entra a una obra tuya? La estética es un recurso maleable. Yo me vinculo más en el proceso creativo a arquetipos que a modas, tendencias o estilos. Bienvenidos a Carluz, soy Chas. Si disfrutas de estas pláticas, regálanos un like y suscríbete. Hoy en este podcast vamos a platicar con un arquitecto que se define ante todo como un agricultor que siembra obras y hace experiencias. No solo construye casas y siembra visiones, sino que cultiva un profundo arraigo al territorio. Nos acompaña Sergio Padilla, arquitecto, filósofo del espacio. Para él, la arquitectura no es función ni estética, es discurso, postura y arraigo. Su obra nace de sus raíces del desierto, de los nopales, las estrellas y los trucos para evadir o enfrentar brujas, y lo llevó a fundar Sensacional Dinámica Mexicana y Atelier Galería de Arte. Su trabajo es un manifiesto, evitar lo falso y sembrar lo esencial, privilegiando la piedra, la tierra, el sol y el viento como sus verdaderos materiales. Esta visión humanista y honesta lo ha llevado a reconocimientos internacionales como el Master Prize en Guggenheim de Bilbao y el IDA Design Awards en Oslo. También el DNA Design Awards en París, donde su arquitectura se reconoce por su autenticidad y respeto al paisaje. Hoy exploramos con él esta arquitectura que no se construye con adornos, sino con conciencia, misticismo y amor por el mundo. Bienvenido, Checo, gracias por venir. No, gracias, Chas, por invitarme. En tus posts hay un estilo muy particular que me gusta mucho, que siento que como si estuvieras narrando un documental de tu experiencia. ¿Qué te hace compartir eso con la gente? Pues, no sé, realmente como que siempre me ha gustado escribir poquito, ¿no? Lo dejé de hacer, pero antes era más constante con la escritura y me gusta, ¿no? Siento que a través de ciertas frases puedes resumir más claramente una experiencia, ¿no? Entonces, más allá de querer compartir, ¿no? Lo hago más por una cuestión de que tengo la seguridad de recordar un poco lo que en fotos es más, lo que en fotos es más, ¿cómo se puede decir? Efímero, ¿no? Y siento que cuando escribo y narro una parte de cosas, como que concentro, ¿no? Es más por eso. Sí, es más por una mala memoria. Tengo mala memoria. Siento que como funciona como si estuvieras curando tus experiencias de tus viajes como tipo de arte, pero de experiencias. Sí, o sea, me late. Hay una cosa que me gusta, como escritores tipo Cortázar o Borges, ¿no? Que es como un poco, tiene algo de complejidad en su narrativa. Y me ha gustado siempre este tipo de autores, ¿no? James Joyce. Y siempre en todas sus novelas cruzan eventos y situaciones y siempre acaba en un algo, ¿no? Pero es un algo más vasto. No es una narrativa tan lineal, es una narrativa que abarca como múltiples aspectos, incluso el tiempo tampoco es lineal, ¿no? Si alguien ha leído Rayuela de Cortázar, es una narrativa que tiene dos posibles versiones de la misma novela, ¿no? En el mismo libro. Y siempre está a destiempo, ¿no? También Borges utiliza mucho este recurso. Y no sé, digo, no es tanto copiar ese estilo, pero me gusta cuando en ciertas frases o enunciados se abarcan diversas situaciones en un mismo mundito, por así decirlo. O sea, eso me late, ¿no? Esa complejidad. Está fregón. Y cuando leo tus posts y veo tus fotos, como que te sumerges en el viaje. Me gusta mucho. Órale, no, pues muchas gracias. No sabía que lo estaba haciendo de esa forma. Te digo, más bien lo hacía como una cuestión de tratar de complementar un poco la fotografía que un texto puede dar esta idea, ¿no? General. Está fregón. Oye, has hablado de la infraestructura como reflejo de la cultura.
Platícanos un poquito más de eso. Bueno, sí, ya. Sí, creo que es algo más vasto, pero pon tú, lo puedo resumir en que siento que México es un país que tiene una movilidad muy pobre, ¿no? Una movilidad no solo de infraestructura, es decir, no hay trenes porque fueron prácticamente pues, vendidos o rentados, Desmantelados. desmantelados. Eh, las vías de comunicación son complicadas, ¿no? Es autobús y son carreteras pues bastante deficientes, y el avión, que tampoco es algo, un medio que sea móvil, no hay, a diferencia de otros países, no hay una movilidad económica. Y eso se ve reflejado en que la movilidad tampoco es vertical, ¿no? Son estratos, ¿no? de desarrollo social, que es muy complicado que una persona que esté en un estrato se mueva hacia otro estrato, ¿no? O sea, es como un poco como ser reflejo de que lo tan difícil es moverte en un lugar como tan difícil a lo horizontal, a lo vertical. Y digo, no sé, como yendo a lugares te das cuenta qué tan difícil o qué tan fácil es moverse en términos sociales y en términos de discurso o en términos de apertura, ¿no? Porque incluso mover una mente cuadrada es mucho más complicado que una mente más flexible, ¿no? 100%. Entonces, creo que ahí el tema de la infraestructura y su vínculo con el desarrollo de la cultura tiene que ver con eso. Una persona que la única manera de moverse es en avión, o que la única manera de moverse es en auto, o que la única manera de moverse es bajo ciertos parámetros, y no existen otros, pues también habla de una cultura que es ciertamente mucho más, ¿cómo se puede decir? Cuadrada, por así decirlo, Sí. o poco móvil, ¿no? Hay poca capacidad de movilidad en pensamiento, en infraestructura, y eso abarca pues, todos los aspectos de una sociedad, ¿no? Lo envuelve en la cultura. Entonces, Es creo que va interesante. por ahí, va por ahí. Ya. Oye, también platicaste de Helmut Newton, del diálogo entre el espectador y el sentimiento de deseo abierto. Claro. Está interesante ese. Sí, pues bueno, está chido. Fue una exhibición que fui a ver a Venecia el año pasado en la Bienal de Arte, que es una de las más importantes del mundo, bueno, del mundo occidental, ¿verdad? Porque también en Asia existen otros parámetros, ¿no? Otras estéticas y otros discursos. Pero llamémosle del mundo occidental, este güey, el Newton, Helmut Newton, es uno de los fotógrafos, digamos, revolucionario en el sentido de que muestra el cuerpo humano en un sentido que lo combina con la moda, pero fue un pretexto de explorar realmente el deseo y el erotismo, ¿no? De hecho, Sí. este güey disfrazó muy bien porque digamos, su trayectoria, su infancia y todo su desarrollo como artista fue alrededor de prostitutas, bares Ah, y... sí, no Sí, 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 sabía. sí. Entonces, está muy curioso cómo se convierte en un fotógrafo de culto, ¿no? Y empieza a retratar a figuras como Giorgio Armani, Mónica Bellucci, Sí. pero al mismo tiempo seguía retratando con la misma cámara y con su misma experiencia a prostitutas, ¿no? Y gente en posición de vagabundismo, ¿no? Puentes y todo. Entonces, está curioso cómo de repente este güey llega a los museos más Sí. renombrados. Tiene el libro más caro, por ejemplo, que jamás se ha impreso. Es un libro que mide 1.20 por no sé cuánto. Y, y hasta sus últimos días, ¿no? No recuerdo cuándo murió, pero no hace mucho. No sé, creo que por el 2000 es por ahí. La neta no me acuerdo. Pero seguía con ese mismo, ¿cómo se llama? Sistema de producción. Y esta exhibición estuvo muy interesante porque había obra que no había sido exhibida antes, obra que él tenía y no había sido revelada. Y bueno, se dio en el marco de la Bienal de Venecia del año pasado, y además creo que ha sido la más grande también de Helmut Newton. O Ah, sea, órale, qué fregón. porque casi, más bien, el 100% de las fotografías eran reveladas de sus negativos. Entonces, digamos que son así obra fidedigna, una copia fidedigna Ya. de su trabajo. Entonces estuvo muy chido, y sí te das cuenta
que la curaduría estuvo muy bien hecha, ¿no? Y prácticamente habla de esto, ¿no? Es un ojo que tuvo la delicadeza de llevar el erotismo a la moda y ser portadas de muchas revistas, pero al final le involucra eso, ¿no? O sea, su discurso de fondo es el erotismo. Está súper Está chido, interesante. sí es un fotógrafo Oye, muy ¿y chido. qué tan importante es la observación profunda en tu proceso creativo, como arquitecto y como viajero? Pues fundamentalmente creo que se basa en eso, ¿no? O sea, me gusta la calma, ¿no? Me gusta la paciencia, me gusta el silencio y creo que viene algo de la infancia. Y, y básicamente me tomo el tiempo de observar cosas que después esos recursos son los que utilizo, ¿no? En el proceso creativo. O sea, no hay muchos impulsos y mucha inmediatez en lo que hago. Más bien viene de procesos de reflexión y de procesos de calma, procesos de silencio. Y digo, tengo la fortuna de poderme dar ese tiempo, ¿no? Para reflexionar, porque ahorita es un lujo, ¿no? Tener Sí, el tiempo sí, sí. de observar y Con tanta exacto. información que nos bombardean de todo tipo. Y el ritmo del mundo también, pues te pide que desarrolles, que produzcas, que hagas todo esto. Y creo que, pues sí, la pregunta que haces es fundamental en lo que hago, ¿no? Tengo una galería de arte y además mi trabajo es ser arquitecto. Y pues bueno, sí, realmente creo que de ahí es de donde brinca todo. Fregón. Oye, platícame un poquito de la arquitectura sensible y de tu proyecto de Casa Cardona. ¿Qué significa ese misticismo? O sea, Ok, pues creo que partiendo así un poquito de la pregunta pasada, como que en el proceso de desarrollo previo a lo profesional, porque ni siquiera estaba seguro de ser arquitecto y a veces todavía lo dudo, o sea, no estoy completamente de si lo que hago es lo que realmente así me apasiona. Y esta onda de lo místico y la casa Cardona, bueno, surgen de dos cosas fundamentales. Uno fue un requisito para que fuera una casa de venta y que perteneciera a un mercado, ¿no? Y esto normalmente, pues, es algo ya de por sí muy, muy frío y banal, ¿no? O sea, el mercado, ¿no? Los ujú, productos de mercado, los productos que son para vender, normalmente carecen de esta emoción o de esta sensibilidad o de este misticismo, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos, es tiempo, el tiempo vale mucho, es dinero, entonces para que alguien pueda entrar a un mercado inmobiliario en una ciudad como San Luis Potosí con un rango de presupuesto, un rango de precio y todos estos parámetros que el mercado te establece, pues el único recurso que yo vi como posible fue prácticamente ¿no? El recurso emocional, porque es gratuito realmente, o sea sí. de eso no depende, no te aumenta el presupuesto, ¿no? Ni te aumentan los metros cuadrados. Ujú. Entonces, estos recursos que para mí vienen ligados mucho con la naturaleza, te digo, por tal vez una infancia que estuvo muy vinculada a esto, entonces es un recurso que yo trato de utilizar porque es gratuito y es emocional. Para mí, lo que me provoca el sol, el viento, las estrellas, el silencio, la sombra, son recursos naturales que son recursos Sí, gratuitos y justamente en este proyecto que dices, la Casa Cardona, es una casa muy pequeñita, mide 160 metros cuadrados de construcción y te digo, con estas limitantes de mercado. Entonces fue una oportunidad para explorar realmente el recurso del misticismo o la naturaleza. Y al final, pues le fue como uno, la casa tiene su peculiaridad, que está de color un rosa cardona, debido a ahí saca el título. Y ¿por qué? Es porque si tú te fijas en el desarrollo de ciudades, hay algo que México está perdiendo y es el color, ¿no? El color también es gratis porque nos lo da prácticamente la cochinilla, es la que saca el rosa y fue un rosa mexicano, se hizo muy famoso. Y el cielo, ¿no? Y el sol y la mayoría de las cosas, la cromática de la naturaleza es muy vasta. Entonces,
si tú te fijas en cómo están creciendo las ciudades, son ciudades muy monocromáticas, ¿no? No sé por qué, o es gris, ¿no? Debido a la precariedad y los pueblos se están haciendo grises por el uso del block. Eh, el excesivo uso del concreto, tal vez creo que también es un factor. Y, y esta como pensamiento de que todas las personas somos iguales y debe de estar homogéneo, porque así abarco más. Ok. Entonces, en el momento que yo abarco más, doy gusto a más personas. Entonces fue una manera también de dar un discurso, ¿no? De decir, Sí. bueno, yo no creo que todas las personas o el gusto deba de ser genérico a pesar de que sea un proyecto para el mercado, ¿no? Entonces, debido a ahí, utilicé a una tuna, que además es una fruta que tiene su peculiaridad, que es de temporal, es Ujú, del desierto, ujú. y aparece durante un mes, 5 o 6 semanas, en un año. Y cuando aparece, se da tanto y tan barata y tan fácil que no tiene valor realmente, ¿no? Un kilo de tunas vale 20 Muy pesos, barato, una sí. madre así, ¿no? Y entonces fue como un hecho de decir, bueno, creo que entre las emociones que produce la naturaleza, las trayectorias del sol, el viento y un color que es efímero en el desierto de México, que además es un territorio muy vasto, de hecho es el territorio más vasto del país, ¿verdad? No sus litorales, no el sur con sus costas, no los océanos turquesa, no, el desierto es el territorio más vasto de México. Órale. Entonces se me hizo como una manera de aprovechar, y es lo que te digo, tal vez la arquitectura no es tanto que yo ejerza el oficio o la profesión de arquitecto, sino es una herramienta para mí de decir cosas y de establecer discursos, ¿no? Porque al final es como un micrófono. Sí, Uno tiene la capacidad cuando tiene un espacio en el mundo de poder crear algo y decir, bueno, no solo es el lugar donde va a pasar algo, ¿no? Es además una posibilidad de establecer un discurso y decir, esto puede ser que valga la pena. Entonces, este proyecto fue interesante porque es pequeño, es barato y es un gran micrófono. sí, y también vi que hablas también de lo pequeño, lo inmediato, ¿no? O sea, porque por lo general estamos acostumbrados que la arquitectura tiene que ser monumental y muy grande, ¿no? Entonces también como que vi que le das mucho valor también a lo pequeño, a lo sencillo. Sí, 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 justamente viene ligado con esto, ¿no? A veces ¿no? Lo monumental. Tiene que ver también con cierto ego, ¿no? De las personas, ¿no? Si yo Sí, tengo la 100%. posibilidad de tener algo más grande, dámelo más Muestro. grande, Ajá, ¿no? ok, ajá. Pero esto es un ego, ¿no? O sea, hay quien Sí, es suficiente con 5, pero puedo 10, dame 10. ok, Aunque no sí. los ocupen ni sean necesarios. Y también es una postura, ¿no? Es una postura que diga, va, te hago los 10, te vendo los 10, aunque no los necesites. No, eso también tiene que ver ahí una dinámica de tanto quiero, tanto ego tengo, que eso viene respaldado de un monumento y cosas gigantes. Y yo pienso que de cierta manera hay una medida justa, ¿no? Aristóteles le decía el justo medio, y es el ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Y lo pequeño tiene una cualidad que es entre más pequeño tienes que poner más atención a lo chiquito, ¿no? Y lo Al chiquito detalle. ahorita al detalle, y más allá de los términos arquitectónicos y en la cuestión de qué tanta atención le puedes poner a las cosas, es más bien como la medida justa. Hay un libro muy interesante, ahorita no recuerdo el nombre, pero son ¿cuánto espacio necesito para vivir? Ok. Y hay un güey, bueno, da números y, y hay una moraleja donde dice el otro cabrón, bueno, yo necesito este terreno. Si tú vas y vienes antes de que anochezca el sol, te lo regalo. A un güey muy ambicioso. Y el otro cabrón dice, si tú te quedas aquí en donde estás, nada más te quedas con el predio en donde te encuentras parado. El ambicioso va y camina tanto que al regreso no Que no llega porque le da alcanza. un pinche infarto, ¿no? Entonces, es como decir, bueno,
Yo no sé si lo monumental obviamente tiene sus cualidades, una iglesia, el gobierno, ¿no? A veces fue una manera de demostrar su Mostrar su poder poderío, y, ¿no? ajá. La Rusia soviética en su arquitectura brutalista tiene esta monumentalidad, ¿no? Es decir, este es mi poderío. Ok, Roma, sí, los faraónicos, ¿no? Los regios son muy dados a esto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. pésimo gusto, pero grandes puertotas, ¿no? No, y yo encuentro en lo pequeño, encuentro una escala humana que me resulta interesante, ¿no? Y de hecho, los principios así más básicos del habitar del ser humano eran escalas humanas, ¿no? No eran escalas monumentales. No había esta idea de, de hacer sin necesidad. Ok, está interesante Entonces, esa perspectiva. pues digo, obviamente también hay cosas que son monumentales que están chingonas, ¿no? Sí, El Estadio Azteca, sí, bueno, cuestiones públicas, pero vienen de esta necesidad, ¿no? Un espacio público necesita ser monumental. Ya cuando el ego de uno pide la monumentalidad, yo ahí tengo ciertas reservas, ¿no? Ciertas reservas porque al final son recursos que no son necesarios gastar ni consumir. exacto. Y pienso que un equilibrio Es lo mejor. siempre es Sí, bueno, claro, ¿no? el O sea, balance, ¿no? sí, sí, exacto. Incluso, digo, es como decir, voy a ir a un restaurante. Yo sé que mi porción es de este tamaño. Como por ¿Para qué, qué voy a pedir un chingo? ¿para qué voy a pedir un plato 3 veces de eso si ni siquiera me lo voy a De comer? acuerdo, ¿No? cien por Entonces, ciento. desde esa perspectiva, creo que la monumentalidad puede llegar a ser algo, no sé, no necesario. Ya, Desde el ego, desde el principio público y los espacios y a nivel y a una escala, obviamente es un recurso pues muy, muy admirable, ¿no? O sea, la Ciudad de México es algo monumental y está sí, increíble, o estas ciudades que requieren esta monumentalidad, Egipto en su momento, Monte Albán, Tenochtitlán, Reforma, los Campos Elíseos, estas calles que incluso su trazabilidad llaman a estos monumentos, son un recurso poca madre. sí, Pero ya cuando es de uno y dices, yo quiero más porque quiero y porque puedo, ahí sí eh, pienso que no es necesario. sí. ¿Qué te gustaría que la gente sintiera cuando entra a una obra tuya? Es de eso que no es estético, esa emoción que no es estética. Justamente pienso que la estética es un recurso que es muy maleable porque depende de una sociedad y depende de un contexto y una época. Entonces, digo, es fácil, ¿no? Podemos ver la estética de hace 100, 200, 300 y 400 años. Y ahorita con esta rapidez, digo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Los 80s a hoy es algo evidente, ¿no? En una Sí, fotografía de cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando íbamos en secundaria a hoy. O sea, ¿cómo está? Entonces, estas ondas de tendencias, modas, y no solo hablo en el ámbito de arquitectura, sino en cualquier aspecto, en la música, en el arte, en el discurso, en cómo me comporto, qué escucho, qué no escucho, nunca le he dado una importancia, ¿no? O sea, entonces creo que los elementos que a mí me gusta es precisamente desligados de esa eso, estética. eso. O sea, trato de estar cercano a fuentes que en un término correcto gramatical serían los arquetipos. Un arquetipo es, por ejemplo, lo que llama un círculo llama Ujú. muchas cosas, ¿no? A grupo, a focalización, un triángulo, dirección, bla, bla, bla. Sí, Son lenguajes arquetípicos que se reconocen, digamos, en todas las culturas y en todos los tiempos, ¿no? Entonces, yo me vinculo más en el proceso creativo a arquetipos que a modas, tendencias o estilos. Porque yo sé que en 20 años, si hasta otro yo va a estilo. ser otro estilo y la gente va a pensar que algo que está de moda hoy ya pasó de moda. No, no digo que existan elementos que son atemporales en ciertos caminos y en ciertas tendencias, pero yo prefiero mantenerme alejado de eso y
y me acerco a estas cosas, ¿no? Sobre todo la naturaleza. O sea, yo a mí lo que me vincula es este rollo, ¿no? Es atemporal. O sea, Si tú una ves, piedra va a ser una piedra, ¿no? Independientemente de qué época sea. Un cerro sí, le va a gustar al cabrón que le gusten los cerros sí, hace exacto. 500 años o en los próximos 500, ¿no? Las Y, estrellas y todo este y rollo. entiendes que no todo, lo que dijiste, que no todo es para todos. Exacto. O Sí, no todo es sea, para todos, pero la naturaleza sí. sí, la puedes ver como una maestra. Tú la Sí, ves como una maestra. sí, yo la veo como una maestra, ¿no? O sea, todo discurso que puedo mm, lograr, por así decirlo, trato de estar cercano a todos los conceptos que nos envuelven, ¿no? Pero bueno, ni siquiera soy yo. Todas las filosofías, ¿no? Todas las creencias religiosas, todos los materiales incluso, o sea, el iPhone no se hizo de la nada, ¿no? Sí, Nada viene más de... son procesos de transformación tal vez más alejados de una fuente. O sea, Sí, una piedra nada más necesitas picar un cerro y ahí la tienes. Y a mí me gusta trabajar con estos materiales, los que están más cercanos a una fuente. El plástico necesita muchos procesos, ¿no? ujú, O sea, ujú, sí. digamos que entre más Es procesos interesante. de transformación se requieran, a mí menos me interesan. Como la comida, ¿no? Entre más Exacto. procesos, Exacto. menos bien te hace. Justamente, ¿no? O sea, exactamente. O sea, entre más alejado se Ok, encuentre de una fuente, entonces me gusta ese. si lo dices así, como la naturaleza como maestra, bueno, yo veo como que entre más cercano estés de Ya, ahí, entre menos círculos de está chido. lejanía, lo encuentro más atemporal, por así decirlo. Sí. Oye, ¿crees que la arquitectura mexicana ha olvidado escuchar a la naturaleza? No, fíjate que no, siento que está bastante cercana a diferencia de muchas otras. Creo que la japonesa, la, la africana, curiosamente siento que más bien es un tema de colonia y coloniado, o colonizado, perdón. ¿En qué sentido? En el sentido que el norte global tiene procesos industrializados muy avanzados porque son países que tuvieron un desarrollo industrial previo al nuestro. Obviamente el sur global, que es el que tiene los recursos y tiene una lógica, ¿no? Geográfica, han sido no los menos desarrollados, sino los más oprimidos. Y el hecho de haber sido oprimido tiene procesos que no tienen la historia de desarrollo industrial. Entonces, eso hace que países como África, ciertas regiones de Asia, que no han tenido este desarrollo industrial, tengan que trabajar con los recursos que se encuentran. Sí, Entonces, México, al ser un país que está en un progreso continuo, pero que al final sigue siendo oprimido porque tenemos un vecino bastante amigable y tenemos también una Europa que su riqueza la hizo en base a imperios, y en extracciones de minerales, en extracciones de fuentes de recursos, desarrollaron una industria de materiales. Y el sur no tiene ese desarrollo industrial, pero lo que tiene es este conocimiento ancestral. sí, Y este 100%. conocimiento ancestral hace que la riqueza cultural del sur global sea mucho, pero siglos de diferencia, y a su vez hace que también nuestra relación en los procesos artísticos o arquitectónicos o gastronómicos sean de tanto interés a través de tantos siglos. Al final de cuentas, esos güeyes siguen viniendo a Sí, comer a las playas, a sí, los sí, sí. bosques, a los cerros. Entonces, lo que tenemos nosotros, y yo lo veo también como discurso, es utilizar estos recursos y levantar la mano, y al final resulta que les gusta, ¿no? O sea, Sí, los 100%. premios que yo he ganado, ¿no? Son en Oslo, el Museo Nacional de Diseño y Arquitectura de Noruega. Y te reconoce una casa Chingón. que hiciste con ladrillo, que es un ladrillo que saqué de la tierra, de la Sierra de San Miguelito, la cocí con polvos de otras, digamos, varias tierras, y fui con un ladrillero, le dije, carnal, hazme un ladrillo de un color especial de los cerros de la sierra, y esos procesos son artesanales, ¿no? Sí. Y resulta que en Noruega, donde tienes que pedir permiso para ponerle un clavo a una silla,
esto es magia. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, creo que el lado donde el norte global nos ve como subdesarrollados, porque además ellos pusieron esta clasificación, esta categoría, Ok. no es que estemos subdesarrollados, simplemente, carnal, no Sí. nos has dejado avanzar, ¿verdad? Nadie de Ujú. ustedes. Entonces, ¿por qué no utilizar los elementos que tenemos? ¿Qué es lo que hace el sur por necesidad? Y Claro. entonces yo no estoy tratando de ser un gringo de segunda, ¿no? Ni un europeo de tercera. Estoy tratando de ser un mexicano con amor a su tierra y a su territorio, Qué ¿no? chingón. Eso es lo que me late, ¿no? Qué fregón. Oye, mencionas que tus conexiones no son redes sociales, que son redes universales. Sí, digo, igual y suena así más A místico, mí me ¿no? gustó mucho, me llamó Sí, mucho la atención, ¿no? El intelecto, el arte, la ándale. filosofía, el Sí, sí, viaje. sí, 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 creo que siempre me ha interesado más ese lado oculto, que tal vez no es una dinámica tan social, ni tan mainstream, ni está en, en lo común, por así decirlo. Y siempre hay gente que está más retraída o introvertida, y normalmente estas personalidades siempre me han resultado mucho más atractivas, ¿no? En el sentido de que puedo entablar ciertas conexiones que conectan principios universales. O sea, al final, esta conversación tiene mucho más que ver con principios que conectan a culturas, ¿no? Ajá. Y no tanto idiomas, ¿no? El idioma puede quedar en segundo o tercer término. La religión también, en donde estudiamos también, nuestros objetivos como profesionistas también. Si uno empieza a hablar de temas como la naturaleza, el arte, la ciencia, que son principios de un desarrollo humano, puede conectar con quien sea, Sí. ¿no? Y al final esas Si conexiones, el otro también está si abierto. el otro está abierto y está en ese conecte, ¿no? Ajá. Porque si no dicen, güey, qué hueva, Ajá, sí. ¿no? Y platícame cómo está el fútbol, ¿no? ¿No? Por decir algo, Sí, sí, nada, sí. nada en contra del fútbol, pero son temas más comunes. Todos podemos Sí. hablar de esto todos los fines de semana, pero si quieres platicar de temas más como estos, Ajá. igual y es más íntimo, pero a su misma vez, pues son redes universales, ¿no? Como bien lo Sí. dijiste. Y eso, digamos que me ha llevado a tener amigos en muchísimos lugares, ¿no? Y amigos que también están de cierta forma eh, con estos discursos, con estos temas, con estas, eh, ¿cómo se les puede llamar? Experiencias, ¿no? En experiencias. ¿No crees bueno, yo creo que las vibraciones similares se atraen, las muy Sí. diferentes se repelen. Por eso te vas a encontrar a personas similares, o sea, con lo que tú traigas dentro, ¿no? Sí, pues sí, sí, definitivamente hay magnetos, ¿no? De atracción, pero también es algo curioso, ¿no? El magneto tiene su positivo y su Sí, negativo, entonces ojalá para allá, ojalá para acá. Entonces, definitivamente, ¿no? Con quien uno se siente más cómodo es con alguien que encuentra puntos en común, pero creo que también es sano tener la capacidad de entablar conversación sí, con todo mundo. ajá, y amistad con personas que piensen incluso en los 180 grados Totalmente diferente a ti. de posibilidad, porque después ahí encuentras cosas también. Sí, Eh, claro, siempre puedes aprender de algo. ¿verdad? Es como Sí, los algoritmos, 100%. ¿no? Ahorita lo malo de estas dinámicas de descubrimiento en las redes sociales, en estas aplicaciones, es que todos te dan una orientación a tus gustos. Entonces ya saben que lo vas a Sí. consumir, porque dicen, a este güey le gusta de aquí a aquí. Entonces enséñale en este rango. Ujú. Pero todo lo que no está en ese rango, que es un universo, Quítaselo. quítaselo. Que eso no pasa cuando uno dice, oye, ¿y tú qué pasa contigo, no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? No, pues yo hago esto, pero también hago esto otro. En el hecho de que te muestren algo que no conoces, puede ser que en el hecho de que no conozcas algo te empiece a gustar. Sí, sí, sí. Cosa que estas aplicaciones jamás va a suceder.
nunca te van a ofrecer una cosa que no conozcas porque existe el riesgo de que no lo consumas. Sí, No sí, dan cierto. lugar al error en el consumo, cosa que la experiencia humana y estas redes universales pueden conectar con alguien que coincidas en algo, pero también tengas un discurso o uno o el otro en el cual no embone, ¿verdad? Ujú. Que lo cual está chido, porque también dentro de esos discursos hay siempre hay cosas rescatables. Sí, 100%. Está chido eso. Es interesante. Entonces, no, pues te deja muchísimas enseñanzas esos encuentros humanos en tus viajes, Sí, claro, ¿no? completamente. Estaba viendo tu reseña de tu viaje a Giudecca, ¿sí se dice Giudecca? Ayudeca sí es ¿En una Venecia? ajá, en Venecia. Es una islita, a ver, está el conglomerado de islas, ¿no? De Venecia y Yudeca está, pues está ahí, pero está enfrente, por así Sí. decirlo. Y ya es ahí, es una zona donde no, digamos que el turismo no ha llegado a pesar de que Venecia ya es un Disneylandia, ¿no? No manches, O está sea, impresionante de gente. ya no hay venecianos, ¿no? Es un Disneylandia, o sea, realmente. Todos los primeros niveles es un comercio orientado al turismo. Ujú. Este, las zonas que son de interés público son zonas que están completamente en constante mantenimiento porque es imposible sostener un turismo mundial de millones de personas que van al mismo punto diariamente. Entonces es un sistema que ha devastado capitales del mundo, ¿no? Cosa que está pasando ahorita en la Ciudad de México, cosa que está pasando en todo nombre que le ponen pueblo mágico, se convierte en algo que en un par de años se devasta, ¿no? Híjole. Y no solo Venecia, ¿no? O sea, yo viví en Barcelona un tiempo y en Florencia, y conforme he regresado, te das cuenta que lo que era el centro, que eran ciudades que tenían su autenticidad, su discurso propio, se ha ido diluyendo, Se transforma totalmente. se transforma, ¿no? Así ahorita puedes encontrar Ujú. marcas que encuentras en Plaza San Luis, o sea, en el centro de Florencia, que antes había gente que hacía trabajos de piel y fue un punto de desarrollo creativo para gente que trabajaba la piel. O en Barcelona, en su centro, también tenía otra connotación que era propia y era una cuestión de identidad. Si eso se está perdiendo en todo el mundo, todas estas situaciones se irán diluyendo y es cosa que Venecia ya no encuentras. O sea, ya ni siquiera en el centro de Venecia, es que te tienes que salir de esa pequeña isla y Giudecca, ¿no? Es un último bastión donde todavía hay algo de dialecto veneciano, todavía hay algo de actividades, bueno, hay escuelas, ¿no? Hay viejitos, hay gente que todavía tiene su dinámica de vida, pero no hay ningún punto de interés turístico, es por eso que ha sobrevivido. Es como Órale. el norte de México, ¿verdad? O sea, ¿por qué siguen existiendo coras, pames y huicholes, no? Es porque no hubo ciudades que chingarse. Si hubiera habido ahí una Sí, Tenochtitlán ya se lo hubieran arrasado, sí, fácil. pero como no hay agua y no hay ciudad, teóricamente en el aspecto del norte colonial, Los pues han no hay nada de dejado. interés. Ya. Pero lo que sí hay es este conocimiento ancestral, ¿verdad? Este Sí. misticismo. Y entonces estas ciudades, específicamente de Venecia, tienen sus bastiones donde la vida cultural y auténtica sigue en existencia, ¿no? Ok. Ir acabándose, ¿no? Eventualmente este movimiento es imparable. O sea, mientras uno no haga conciencia de que realmente estamos mal en el hecho de consumir el turismo de esa forma, las ciudades se van a ir destruyendo. O no se van a ir, no las vamos a ir Sí. destruyendo, ¿no? Sí, Y sí. está pasando. O sea, puedes ir a lugares, si alguien tiene la memoria de cómo era Tulum hace 15 años, era otra cosa, ¿no? Si alguien tiene la memoria de cómo era San José del Pacífico hace 10 años, si alguien tiene la Sí. memoria cómo era, ¿qué otra así? Oaxaca de Juárez, Mazunte, Puerto Escondido, Punta Cicatela, ni hace Sí. tanto, 7 años, son otra cosa. Y lo que es hoy en 5 años va a ser un desastre, ¿no? O Sí, sea, ¿eh? es un monstruo imparable, o somos un monstruo imparable. Entonces, yo creo que también trato de alcanzar lugares antes de que se desvanezcan. Órale. Y es lo que me interesa, ¿no? Realmente cuando me doy así mis vueltas,
trato de buscar los últimos bastiones de que mis ojos sean capaces de Y ver. puedes encontrar a personas también Claro, pues súper interesantes, auténticas, auténticas. como esa que conociste, ¿no? Ahí a una familia y que te presentó a sus hijos. Y Claro, tú estabas claro. buscando, platícanos esa historia, tú estabas buscando calamares, ¿no? ¿Dónde comer calamares o algo así, no? Sí, digo, al final de cuentas los encuentros humanos se tratan de eso, ¿no? Cuando uno se encuentra en un movimiento entre turistas, entre esta dinámica de consumo, pues normalmente la gente es fría y va a lo que va, ¿no? Son transeúntes. Eh, pero cuando entras a un núcleo donde la dinámica de vida es un día a día y el extranjero realmente es un extranjero, que es un extraño, porque ya no eres extraño en el centro de Tokio, ¿no? Todos son extraños. Sí. Entonces es como que se borra esa situación. O sea, no vas a encontrar esa peculiaridad. En cambio, si te vas a un rancho ahí perdido, y ni siquiera lejos, ¿no? Aquí en San Luis Potosí, en una comunidad, y tú llegas, sientes Sí. esa dinámica donde eres el extraño, el extranjero, el que no pertenece ahí. Y normalmente hay una condición humana que es muy bonita, la gente es amable. O sea, en el, no sé, 95% de los casos. O sea, en la Sí, voluntad humana existe una amabilidad. sí, yo también creo que Entonces, sí. ¿no? Entonces, cuando tú te pones en esa situación y realmente eres un extranjero y aceptas que eres un extranjero, pero eres un extranjero que es curioso y quiere conocer, la gente siempre se abre. Es muy raro que alguien te diga, no, vete, Ok. ¿no? Normalmente alguien te abre las puertas, saben que estás y eres curioso, pero un curioso auténtico, no un curioso que pagó un tour para que dé la Ajá, vuelta en chinga, ¿no? A 4 lugares en un día. Y realmente te vale madre, ¿no? Nada más es como sacar la foto y el que sigue. exacto. Digo, no digo que no esté mal si tienes poco tiempo, pero si uno realmente quiere conocer lo que es el corazón y los huesos, pues no hay como sentarse en una mesa y platicar, ¿no? Sí. Y cómo te llamas para empezar. Y de ahí pasan cosas, ¿no? Yo he hecho grandes amigos con una tarde de conversación y no me ha costado más que eso. Y Fregón. sí, y han venido y yo he vuelto, ¿no? Y la dinámica se ha desarrollado. Y eso es muy chido, ¿no? Es muy chido poder saber que en muchas partes del mundo la amabilidad, la empatía, siguen siendo ejes rectores de una dinámica social. Y eso está poca madre. Está poca Porque madre. eso te lleva a otros lugares, ¿no? O sea, es prácticamente estas redes universales parten de ahí, de un güey, ¿no? No es frase mía, pero digamos que la desarrollamos entre los dos, es ese, actos aleatorios de bondad. Esos son los que como que pueden llevarte a conectar con otra gente y con ideas y Sí. una vida más rica en, ¿cómo se llama? Y es lo que necesitamos en el mundo Amplitud. también, ¿no? Pues digo, yo pienso que tal vez la apertura promueve movimiento. El hecho de que haya movimiento significa que las cosas están vivas Que y fluye la energía. pues sí, sí, se mueven, ¿no? Ahí tiras una piedrita en el océano y se hacen olas y a alguien le rebotan, ¿verdad? Ujú. Y tal vez el mundo contemporáneo, su dinámica social, es a través de un mundo digital que nada más es un poco frío, ¿no? Es difícil que algo se mueva a través de clics y a través de estas ondas. Entonces los viajes para mí son como una carretera que ya una vez que te subes, llegas a algún lugar porque llegas en esta dinámica. ¿No? Más allá, porque en el celular puedes ver, no sé, lo que está pasando en el otro Sí, lado del pero no es planeta. lo mismo. Pero si no eres capaz de irte, güey, aunque sea 2 horas de aquí y tener la apertura de entablar una conversación genuina por curiosidad con alguien, pues ¿qué le puedes pedir, ¿no? Al resto de las cosas, si no tienes esa apertura. Ahora, no digo que esté mal, ¿verdad? Tal vez depende de personalidades y hay personalidades que no les interesa y no pasa nada. Pero a mí me resulta de enriquecedor, siempre. Está muy interesante esa perspectiva, me gusta. Está chida, me la paso bien así. No, y seguro has conocido personas muy interesantes de cualquier parte de otro lado que ni siquiera
te lo pasabas que lo ibas a conocer o a platicar con esas personas o... A mí sí me ha pasado que de repente llego a platicar con personas que digo, ¿en qué momento conecté con esta persona? Qué fregón, o sea, Claro, claro. por ese tipo de leyes universales que Exacto, platicas. son accidentes, ¿no? Que te llevan a lugares. O sea, cuando abres la chance de que sucedan cosas accidentales, normalmente llegas a sitios. Es casi que consecuencia del acto, una reacción a la acción. Oye, y cuando regresas de tus viajes, ¿cómo incorporas todas esas enseñanzas o aventuras? ¿Te sientes también algo de extranjero aquí en tu propia casa? Pues no, porque de cierta forma como que, digamos que soy de San Luis, ¿no? Aquí crecí y la mayoría de mis amigos los conozco desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo entiendo cómo funciona, ¿no? Digamos que el otro día platicaba con un amigo justamente. La capacidad que uno tiene de poder entablar una conversación profunda con un chivero, ¿no? Que se llama Prudente. Es un güey, es un amigo, puedo decir que es un amigo. No sabe leer, no sabe escribir, no tiene teléfono, no sabe cómo usar un teléfono. Para él nunca existió la pandemia, evidentemente, ¿no? O sea, no llegó ahí, no hay medicinas, no sabe qué significa ibuprofeno, ¿no? No sabe quién es Barack Obama, ni Trump, ni nadie. Pero sabe si va a llover en media hora o no. Así, ¿Pero qué es un chamán o quién No, no, es? no, es un güey de rancho, es un chivero, cuida chivas. Ok, ok. Diario. Se levanta a las 4 de la mañana a pasear chivas y regresa a su casa con las chivas. Ok. Bueno, a su. Y luego, por otro lado, también hay alguien como, no sé, alguien de la ciudad, ¿no? Está ahí. Y luego también puedes entablar una conversación con alguien que ya está mucho más clavado, ¿no? En el arte o en la arquitectura, de un cierto rango y prestigio, ¿no? Ya en un Sí, círculo y circuito internacional de otro pinche pedo, ¿no? Entonces, si uno es capaz de poder entender el mundo en esas escalas, que es a mí lo que me gusta mucho, es poderme sentar con mi amigo Prudente y poderme sentar en Venecia con unas morras que están hablando de su proyecto. tener la capacidad Tener de... esa capacidad de Sí, existir en un mundo que tiene exacto. no solo esas, tiene más y múltiples alternativas de existencia, ¿no? Porque al mismo tiempo te puedes sentar con un huichol, ¿verdad? Y que te explique cómo está su onda. Entonces, lo que está chido es poder entablar una conversación con prácticamente quien sea y Está poder chingón. entender el mundo desde diferentes perspectivas, porque al final es el mismo mundo y no, De acuerdo, ¿verdad? de acuerdo. Eso está chido. Está chingón. Me gusta. Oye, si tuvieras que definir tu viaje, no el físico, sino el interior, ¿en qué ¿En qué ando? ajá, en qué andas? Sí, ¿Cómo puede te ser que la consideras? exploración me gusta estar así aprendiendo cosas. Sí, digamos que la incertidumbre, ¿no? Antes me causaba ansiedad, no saber muy bien qué estaba haciendo y no saber muy bien eh, los caminos que uno toma o que uno desenvuelve. Y, y ya mejor estoy aceptando que la incertidumbre es algo Es parte que de. sí es parte de, ¿no? Es parte de, y creo que al final en donde estoy trepado es en algo incierto. Pero me gusta, creo que Dejas que fluya. sí, estoy sintiéndome más cómodo ahí. Antes me causaba pues ansiedad, hay presiones, ¿no? De que uno tiene que estar haciendo algo o no algo, pero siempre alguien va a decir algo Sí. y o va a pensar que deberías o no deberías. Entonces ahorita, digo, estoy concentrado en mis proyectos, por así decirlo, ¿no? Mm, obviamente una estabilidad es buena, pero también me gusta pensar que el mundo tiene, o sea, yo como lo entiendo uno se puede percibir en varios niveles, por así decirlo. Si yo me percibo solo como mi profesión y mi medio inmediato, entonces yo existo nada más bajo ese círculo cercano, ¿va? Si yo me percibo como un mexicano, bueno, existo en un país. Si yo me percibo como un ciudadano de un continente, bueno, existo en un continente. Si yo me percibo como alguien que existe en un determinado tiempo y no solo
en el rango inmediato de mi existencia, por así decirlo, es más fácil esta movilidad, aunque sea intelectual, ¿no? Por un momento. Y de repente sí, física. Pero me gusta percibirme como que el horizonte no acaba en la Sierra de San Miguelito y aquí, ¿no? Aunque sea perceptualmente, y eso te cambia Sí, pues como dices, la ¿no? Tus existencia. creencias también hacen tu realidad. Claro, claro. Entonces, me gusta sentirme parte de algo, que también eso tiene que ver con un ego, ¿no? Entre más te sientes más parte de algo más grande, pues quiere decir que eres más pequeño. Porque luego uno puede llegar a pensar que es así el rey absoluto de, ¿qué, cabrón? De 1 metro cuadrado, si quieres, ¿verdad? ¿No? Y luego Sí, eso le pasa mucho a ciudades pequeñitas, ¿no? Que se sí, siente alguien así con un ego inmenso y y luego te das cuenta que sales tantito de ahí, cabrón, ajá. nadie te conoce, a nadie le interesa, ¿verdad? Sí, sí, Realmente sí. los temas de conversación cuando uno sube de escala, uno no le importa ni cómo te llamas, porque muchas veces es, o sea, cómo trazas, o sea, cómo te apellidas, puta. Es lo menos Sí. ¿Qué va importante a cuando, cambiar? Nada. o sea, si te vas a, no sé, a Cambodia y dices, güey, me apellido así, ¿qué más da? Más Sí, bien es qué traes, ¿no? ¿A qué traes sí, sí, adentro, sí. ¿no? Platícame cómo piensas y qué ideas, qué opinas del mundo, hacia dónde te estás moviendo. Y normalmente eso es lo que me mueve, ¿no? O sea, ¿cuál es mi viaje? Pues eso, sentirme parte de algo un poco más grande que mi realidad inmediata. Que eso no quiere decir que desatienda mi realidad inmediata, ¿verdad? Al final de Sí, cuentas soy arquitecto, claro. tengo mi oficina, tengo mi galería, Ujú. estoy aterrizado, ¿va? Tengo que hacer cosas del día a día, pero siento que pertenezco a algo Está más fregón. grande. Sí, está muy interesante, muy padre. Oye, ¿a qué lugar regresaría, a qué lugar o paisaje regresarías para encontrarte, para recordar tu voz, tu autenticidad? No, definitivamente al desierto, ¿no? Yo creo que de ahí es donde me salió la curiosidad de todo, ¿no? Porque tiene una cualidad el altiplano, bueno. Llámale desierto al norte de México y en mi caso peculiarmente al altiplano potosino. Uno es un desierto que tiene altura, son en promedio 2.600 metros sobre el nivel del mar, pero es una planicie, ¿no? Por eso se llama altiplano. Es alto y plano, Ok. Ujú. porque hay desiertos que están a un nivel más bajo. De hecho, estamos en altura, podemos compararnos en ciertas ciudades del Himalaya. Mustang está a poquito menos de 3.000 metros. De ahí salió el último Buda, nació ahí en Mustang. Y luego, en el trópico de Cáncer también tiene una chamba ahí, ¿no? Tiene estaciones muy marcadas, tiene esto. Entonces el desierto del altiplano potosino tiene, además de su magia como contexto geográfico, tiene una historia universal, que son culturas milenarias que no fueran colonizadas. Y tercero, es que el desierto siempre llama a la introspección, porque no hay tanto distractor, hay pocos recursos, ¿no? No es como el mar que no llueve, entonces no hay frutas, ¿no? Llama algo que es agreste, es difícil, ¿no? No cualquiera se queda ahí, hay sol y no hay sombra, ¿no? Hay sol y no hay agua. Entonces, hay algo muy bonito de Juan Rulfo, hay un poema que se llama Lubina, que, que habla precisamente eso, ¿no? Y le pregunta una persona a otra, le dice, oye, ¿escuchas? ¿Qué es? Le hace, ¿qué es qué? Eso. ¿Qué es eso? El silencio, ¿no? Y es un desierto. Entonces, eso como que es muy bonito, el hecho de poder tener cerca de nuestro territorio, porque además San Luis Potosí, nos guste o no, somos personas del desierto, lo que pasa es que no tenemos la identidad bien colocada, ¿no? O sea, andamos buscando identificarnos con otras cosas, pero realmente nuestro clima es ese, nuestro contexto Ujú. territorial es ese, nuestra historia cultural es esa. Entonces a mí me gusta mucho siempre que digo, bueno, a ver, vamos a pensar un poquito más, es ir al altiplano y estar con uno, porque al final es inmediato, ¿no? O Ujú. sea, tenemos aquí esto a nada, Sí. es nuestro contexto, ni siquiera tenemos que viajar. Entonces me gusta, ¿no? Me gusta, creo que también eso me ha hecho, pues, estar como enamorado de México, básicamente, ¿no? O sea,
Pienso que es el Ajá. país más chingón Sí. que existe, sin duda Sí. alguna, Sí, 100%. sin dudarlo. 100%. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando su autenticidad, su voz auténtica? ¿Qué será? No sé si debamos dar consejos así como tal, pero pues no O tú sé. como, tú, en tu En caso, mi caso, pues bueno, tal vez nunca he perseguido cosas tan temporales, por así decirlo. O sea, no, nunca me ha llamado la atención eh, lo temporal. Siento que la autenticidad parte de un arraigo y digamos, ¿qué será? Lo más cercano a una verdad posible que no tenga tantos elementos externos, ¿no? O sea, entre más nos apoyemos de elementos externos, pues más perdemos identidad, ¿no? No solo como personas, sino en el país, en la gastronomía, en la ujú, música. Entonces, eh, parte de la identidad o más bien, la autenticidad viene respaldada de una identidad. Entre más identifiquemos como nuestro onda y más aceptados. Es que no sé, cabrón, por eso digo que no sé si vale la pena dar un consejo o no, pero en mi caso, pues uno, yo no sé si sea auténtico, porque eso viene a la percepción de los para mi demás. percepción sí eres Ok. muy auténtico. Y si eso sucede así, pues pienso que no, trato de no estoy buscando una aceptación. Yo creo que es eso, ¿no? O Puede sea, ser que que no. cuando hagas algo por ser tú quien Sí, eres, no por querer complacer a otras ándale, personas. sí, ándale, justo, lo articulaste tú mejor que yo. Pues no busco complacencias y tampoco modas ni estilos, ¿no? O sea, siento que a mí me gustan ciertas cosas y esas cosas que me gustan, sean peculiares o no, pues me gustan a mí. Y eso a mí, yo me Lo la haces paso porque te chido. gusta a ti. Sí, yo Ajá. me la paso chido. O sea, trato de pasármela bien. Y, Perfecto. y busco eso, ¿no? Busco pasármela bien. Sí. Oye, Checo, pues muchísimas gracias por venir aquí a mi podcast, Carlos. Me encantó esta plática Vale. auténtica, compartiste muchas cosas, la disfruté mucho. Te lo agradezco mucho No, que muchas hayas gracias, venido. güey. No, cuando, Gracias. cuando, cuando me invites, yo vengo. No, seguro armamos otro, Órale. otro No, episodio. estuvo Estuvo muy chido. padre. También Muchas me sentí a gracias. gusto. Te lo agradezco mucho. Gracias, mi chas. A Gracias. huevo, carnal. Bye.